En el vasto escenario de los océanos prehistóricos, criaturas colosales y depredadores letales libraron batallas épicas por la supremacía marina. Pero más allá de las leyendas conocidas, existieron monstruos tan feroces que redefinieron el miedo y la adaptación en el reino marino. ¿Qué tan poderoso era el tiburón Godzilla? ¿Cómo una serpiente marina gigante podía desafiar incluso a las ballenas? En este viaje al pasado, exploraremos el dominio de los verdaderos titanes del agua, cuyas habilidades y formas únicas los convirtieron en los amos absolutos de los mares. El titán Megalodón se alzaba como el depredador más grande y poderoso que jamás haya habitado los océanos. Con una longitud de hasta 18 metros y un peso de 100 toneladas, este tiburón gigante era una fuerza imparable que podía cazar ballenas, delfines, tortugas gigantes e incluso otros tiburones. El megalodón tenía dientes de hasta 18 centímetros, diseñados para cortar carne y romper huesos con facilidad. Poseía una velocidad sorprendente, alcanzando hasta 60 kilómetros por hora, y un sentido del olfato excepcional que le permitía detectar presas a grandes distancias. Aunque se considera extinto desde hace 3 millones de años, la desaparición del megalodón sigue siendo un misterio. Cambios en el clima y la competencia por recursos con otros depredadores han sido propuestos como posibles causas. El megalodón es el pináculo de los depredadores marinos, una criatura que sigue fascinando a científicos y al público por igual, consolidándose como una de las leyendas más grandes de los océanos prehistóricos. El motosierra Onchopristis. El océano del Cretácico superior albergaba una criatura única y fascinante, el Onchopristis. Este pez, conocido popularmente como pez motosierra, destacaba por su distintivo hocico en forma de sierra, decorado con púas mortales que lo hacían temible tanto para sus presas como para los depredadores. Con una longitud que alcanzaba hasta 9 metros, este depredador se movía con gracia y letalidad en mares poco profundos. Las púas del Onchopristis no solo servían para cazar, sino también como un mecanismo de defensa altamente eficaz. Con su hocico podía desmembrar a sus víctimas y defenderse de depredadores más grandes, asegurando su lugar en la cúspide de la cadena alimenticia. Su dieta consistía en pequeños peces e invertebrados, que capturaba con precisión quirúrgica gracias a su hocico especializado. El nombre Onchopristis deriva de las palabras griegas onkos, gancho o púa, y pristis, sierra, describiendo perfectamente su arma más letal. Aunque sus fósiles han sido encontrados en varios continentes, incluyendo África, Europa y América del Norte, esta especie eventualmente desapareció hace unos 65 millones de años. La estructura corporal del Onchopristis, aerodinámica y poderosa, le permitía maniobrar en el agua con facilidad, mientras que su naturaleza versátil lo convirtió en uno de los depredadores más formidables de su tiempo. Este pez extraordinario sigue fascinando a los científicos y amantes de la paleontología, consolidándose como una de las maravillas del reino marino prehistórico. El delfín gigante Ichthyosaurus. Entre los habitantes más emblemáticos del océano durante la era mesozoica se encontraba el Ichthyosaurus, un reptil marino que combinaba velocidad, agilidad y habilidades visuales superiores. Este depredador, que podía alcanzar los 21 metros de largo, era conocido por su asombroso parecido con los delfines modernos, aunque su linaje no estaba relacionado con ellos. El Ichthyosaurus destacaba por sus ojos excepcionalmente grandes, diseñados para ver en condiciones de baja luz, lo que le daba una ventaja crucial para cazar en las profundidades marinas. Su cuerpo hidrodinámico, cubierto de pequeñas escamas que reducían la resistencia al agua, le permitía nadar rápidamente y maniobrar con precisión. Sus fósiles han sido descubiertos en todos los continentes, incluida la Antártida, lo que subraya su éxito como especie marina dominante. Este reptil vivió durante 160 millones de años, prosperando en una variedad de hábitats oceánicos y alimentándose de peces y calamares. El legado del Ichthyosaurus sigue vivo en los fósiles que continúan revelando detalles sobre su biología y comportamiento. Esta criatura no solo fue un depredador efectivo, sino también una maravilla evolutiva que inspiró generaciones de científicos y exploradores de los océanos prehistóricos. La serpiente gigante Paleophis. En las profundidades del Eoceno, hace más de 40 millones de años, las aguas estaban gobernadas por una criatura serpenteante, el Paleophis.
Este género de serpientes marinas extintas era un coloso de los océanos, alcanzando longitudes de hasta 12 metros, comparable al tamaño de la anaconda moderna. Sin embargo, el Paleophis no solo era impresionante por su tamaño, sino también por su agilidad como depredador. Con un cuerpo alargado y aerodinámico, esta serpiente podía deslizarse por el agua con una gracia letal, acechando a sus presas. Su dieta era tan diversa como su habilidad para cazar, incluyendo peces, tortugas y, sorprendentemente, incluso pequeñas ballenas. Esto era posible gracias a sus mandíbulas altamente especializadas, que podían abrirse lo suficiente como para atrapar y consumir presas de gran tamaño. Una de las características más fascinantes del Paleophis era la articulación en la base de su cráneo, que le otorgaba flexibilidad adicional para devorar a sus víctimas. A pesar de sus habilidades excepcionales, esta serpiente marina desapareció del registro fósil hace 23 millones de años, dejando tras de sí un misterio sobre las razones de su extinción. El Paleophis representa un capítulo asombroso en la historia de los depredadores marinos, destacándose no solo por su tamaño, sino también por su adaptabilidad y su papel en los ecosistemas oceánicos del pasado. El coloso fluvial Rhizodus. En los antiguos ríos del Devónico y Carbonífero, entre 377 y 310 millones de años atrás, habitaba el Rhizodus, un pez fluvial que dominaba los ecosistemas de agua dulce con su tamaño y ferocidad. Con una longitud que alcanzaba hasta 6 metros y dientes afilados como cuchillas, este depredador era la pesadilla de cualquier criatura que se cruzara en su camino. El Rhizodus poseía un cuerpo musculoso y aerodinámico que le permitía moverse con rapidez en ríos y lagos. Sus mandíbulas, equipadas con dientes capaces de perforar incluso a presas de caparazón duro, eran herramientas letales que usaba para atrapar anfibios, peces y reptiles. Su fuerza y destreza le otorgaron el estatus de depredador dominante en los ecosistemas fluviales de su tiempo. Este pez colosal, sin embargo, enfrentó una fuerte competencia con el surgimiento de tiburones y peces de aletas radiadas, mejor adaptados a los cambios ambientales. Estas nuevas especies desplazaron al Rhizodus, llevándolo eventualmente a la extinción. A pesar de su desaparición, los fósiles del Rhizodus siguen fascinando a los científicos y ofreciendo un vistazo a un mundo donde los ríos eran gobernados por gigantes acuáticos de una ferocidad inigualable. El acorazado Dunkleosteus. El Devónico tardío, hace más de 358 millones de años, fue testigo de la aparición de uno de los depredadores más temibles de la historia marina, el Dunkleosteus. Este pez acorazado podía alcanzar los 10 metros de longitud y poseía mandíbulas tan poderosas que eran capaces de destrozar incluso las armaduras de otros peces prehistóricos. El Dunkleosteus no tenía dientes como los conocemos hoy, sino placas óseas afiladas que funcionaban como tijeras gigantes. Estas le permitían cortar y triturar a sus presas con una fuerza extraordinaria. Además, su cuerpo estaba protegido por una gruesa armadura ósea que lo hacía casi invulnerable a los ataques de otros depredadores. Aunque su apariencia era intimidante, el Dunkleosteus también tenía un comportamiento alimentario peculiar. Era conocido por regurgitar fragmentos no digeribles de sus presas, lo que lo hacía un depredador meticuloso y eficiente. Este coloso marino desapareció al final del Devónico, dejando un legado como uno de los depredadores más formidables de su época. Hoy, los fósiles del Dunkleosteus son testigos de un mundo donde la supervivencia dependía de la velocidad, la fuerza y la innovación evolutiva. El lagarto marino Dacosaurus. En los mares del Jurásico tardío y el Cretácico temprano, hace más de 100 millones de años, reinaba el Dacosaurus, un reptil marino conocido por su formidable capacidad de caza. Este depredador alcanzaba tamaños impresionantes y era famoso por su quinesis craneal, una habilidad que le permitía mover su mandíbula superior de manera independiente para aumentar la fuerza de su mordida. El Dacosaurus tenía un cuerpo robusto y dientes dentados comprimidos lateralmente, diseñados para desgarrar la carne de sus presas. Se alimentaba de peces, calamares y otros reptiles marinos, adaptándose a los recursos disponibles en su entorno. Los fósiles sugieren que esta criatura cazaba en grupos, lo que podría haberle otorgado una ventaja estratégica sobre sus presas. Habitaba mares cálidos y poco profundos, donde utilizaba su habilidad para moverse con agilidad y atacar con precisión.
Aunque su apariencia era similar a la de un cocodrilo moderno, el Dacosaurus estaba adaptado exclusivamente para la vida marina, representando una de las cumbres evolutivas de su tiempo. El Dacosaurus sigue siendo un enigma fascinante para los paleontólogos, que continúan desentrañando los secretos de su vida y su eventual extinción. El misterioso Tulimonstrum. Hace aproximadamente 300 millones de años, un extraño invertebrado recorría las aguas poco profundas del planeta, el Tulimonstrum, también conocido como el monstruo de Tuli. Esta criatura, cuya apariencia única sigue desconcertando a los científicos, medía alrededor de 30 centímetros de largo y presentaba un tronco alargado terminado en garras o ganchos, ideal para capturar presas. El cuerpo del Tulimonstrum era segmentado, con dos aletas a lo largo de su espalda que le permitían nadar con agilidad. Aunque su anatomía no se asemeja a ningún animal moderno, se cree que era un carnívoro oportunista, probablemente tóxico, que desempeñaba un papel importante en su ecosistema. Los fósiles de esta criatura han sido hallados principalmente en el estado de Illinois, en Estados Unidos, preservados en sedimentos que sugieren que habitaba en aguas marinas poco profundas. Aunque no se sabe exactamente cómo cazaba o qué comía, su peculiar estructura sugiere un comportamiento depredador único. El Tulimonstrum sigue siendo un misterio evolutivo, un recordatorio de las maravillas y enigmas que se esconden en los ecosistemas prehistóricos. Su extraño diseño lo convierte en uno de los fósiles más fascinantes jamás descubiertos. El ágil Notosaurus. Durante el Triásico, hace más de 200 millones de años, el océano era hogar del Notosaurus, un reptil marino con habilidades impresionantes. Este cazador, cuyo nombre significa falso lagarto, destacaba por su capacidad de adaptarse tanto al agua como a la tierra, aunque estaba perfectamente diseñado para la vida marina. El Notosaurus tenía un cuerpo alargado de hasta 4 metros, equipado con extremidades en forma de remos que le permitían moverse con agilidad bajo el agua. Su cola poderosa y su cabeza aerodinámica lo convertían en un nadador eficiente, ideal para cazar peces resbaladizos que atrapaba con sus dientes afilados. Una de las características más sorprendentes del Notosaurus era su capacidad para regular su temperatura corporal, algo que compartía con los mamíferos modernos. Esto le otorgaba una ventaja en diversos entornos marinos, permitiéndole sobrevivir en aguas más frías. Aunque su linaje desapareció con el tiempo, el Notosaurus sigue siendo un ejemplo de la extraordinaria diversidad de los reptiles marinos y de cómo la naturaleza se adapta constantemente a los desafíos de su entorno. El colosal Liopleurodon. Entre los gigantes del Jurásico, el Liopleurodon se destacó como uno de los depredadores más temibles. Este reptil marino, que podía alcanzar hasta 7 metros de largo, poseía mandíbulas gigantescas capaces de devorar presas del tamaño de un automóvil pequeño. Su técnica de caza, conocida como camuflaje hidrodinámico, lo hacía prácticamente invisible para sus víctimas hasta el momento del ataque. El Liopleurodon utilizaba su cuerpo robusto para generar ondas en el agua, camuflándose mientras acechaba. Cuando estaba lo suficientemente cerca, aceleraba con una fuerza impresionante para atrapar a sus presas, que incluían peces grandes y otros reptiles marinos. Este formidable cazador vivió durante un corto periodo, aproximadamente 5 millones de años, pero su impacto en el ecosistema marino fue significativo. Los fósiles encontrados en Europa, especialmente en Inglaterra y Francia, han permitido a los paleontólogos reconstruir su anatomía y comportamiento. El Liopleurodon es un símbolo de la ferocidad y adaptabilidad de los depredadores marinos del pasado, recordándonos que incluso los gigantes pueden desaparecer, dejando solo sus huellas fósiles. El gigante Mosasaurus. En los océanos del Cretácico tardío, entre 82 y 66 millones de años atrás, reinaba el Mosasaurus, un reptil marino que alcanzaba hasta 17 metros de longitud. Este coloso de los mares era un depredador versátil, capaz de moverse con igual facilidad en aguas profundas y poco profundas, lo que lo convertía en un cazador altamente eficiente. El Mosasaurus se alimentaba de una amplia variedad de presas, incluyendo peces, reptiles marinos y calamares. Con un cuerpo largo y musculoso, así como mandíbulas repletas de dientes afilados, podía dominar cualquier ecosistema acuático. Sus fósiles, descubiertos en todo el mundo,
desde Europa hasta América del Norte, muestran su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats. Una de las contribuciones más importantes del Mosasaurus fue cambiar la percepción de los científicos sobre la evolución de los reptiles. Su existencia demostró que no todos los reptiles estaban confinados a la Tierra, abriendo nuevas preguntas sobre las conexiones evolutivas entre los ecosistemas marinos y terrestres. El Mosasaurus, inmortalizado en la cultura popular, sigue siendo un icono de los océanos prehistóricos, un depredador cuya sombra aún se proyecta en la imaginación humana, el impresionante tiburón Godzilla. Hace aproximadamente 300 millones de años, un depredador que combinaba fuerza y apariencia aterradora acechaba las aguas dulces del período carbonífero, el Dracopristis, conocido popularmente como tiburón Godzilla. Este tiburón extinto, con una longitud aproximada de 2 metros, destacaba por su mandíbula poderosa y dientes afilados, características que le valieron su sobrenombre. El Dracopristis pertenecía a un grupo de tiburones primitivos llamados ibodontóforos, conocidos por su capacidad de adaptarse a diversos entornos acuáticos. Este depredador era un maestro de la caza en aguas poco profundas, donde utilizaba su velocidad y precisión para atrapar presas como peces pequeños y otros invertebrados. Los restos fósiles de este tiburón fueron descubiertos en Nuevo México, y su estructura ósea ha permitido reconstruir su anatomía, destacando sus 2 aletas dorsales prominentes y grandes ojos, ideales para la caza en condiciones de poca luz. Aunque pequeño en comparación con otros depredadores, el Dracopristis dejó una huella importante en su ecosistema, dominando las aguas donde habitaba. El tiburón Godzilla es un ejemplo fascinante de la evolución temprana de los depredadores marinos y un recordatorio de la increíble diversidad que existió en los océanos prehistóricos. El arma viviente Tylosaurus. En los últimos años del Cretácico, hace aproximadamente 85 millones de años, el Tylosaurus se alzó como uno de los mosasaurios más temidos del océano. Con una longitud que podía alcanzar los 14 metros, este coloso marino era un cazador formidable que utilizaba su enorme hocico en forma de masa como arma letal. El Tylosaurus se alimentaba de una amplia variedad de presas, incluyendo peces, amonitas y otros reptiles marinos. Además de su tamaño imponente, destacaba por su agresividad, enfrentándose incluso a otros machos de su especie en batallas territoriales. Su poderosa cola y sus 4 aletas le permitían moverse con agilidad y rapidez, asegurándose de que ninguna presa escapara. Una de las características más debatidas por los científicos es la forma inusual de su cabeza, que algunos creen estaba diseñada para embestir a las presas o para romper caparazones de tortugas y amonitas. Este detalle lo convierte en un depredador único entre los mosasaurios. El Tylosaurus es un claro ejemplo de cómo la naturaleza combina fuerza, estrategia y adaptabilidad para dominar los ecosistemas marinos. El espiral dentado helicoprión. Hace más de 250 millones de años, durante el Triásico temprano, un tiburón prehistórico llamado helicoprión recorría los océanos portando una de las estructuras más inusuales jamás vistas en la naturaleza, su espiral dentaria. Esta característica única, formada por dientes dispuestos en un patrón de espiral, estaba ubicada en su mandíbula inferior y le permitía atrapar y triturar presas de manera excepcional. El helicoprión alcanzaba longitudes de entre 3 y 5 metros y se alimentaba principalmente de peces pequeños e invertebrados. Aunque su estructura dentaria fue objeto de debate durante años, ahora se sabe que era una herramienta especializada para capturar y procesar alimentos. Los fósiles de esta criatura se han encontrado en diversas partes del mundo, desde América del Norte hasta Asia, mostrando su amplia distribución durante el período. A pesar de su tamaño moderado en comparación con otros depredadores marinos, el helicoprión era un cazador eficiente, utilizando su diseño único para dominar su entorno. El helicoprión es una prueba de la creatividad evolutiva, un depredador que combina lo extraño y lo efectivo para prosperar en un mundo competitivo. El depredador de cuello corto Kronosaurus. En las aguas del Cretácico temprano, hace aproximadamente 120 millones de años, nadaba uno de los pliosaurios más temibles, el Kronosaurus. Este reptil marino, con una longitud de hasta 10 metros, destacaba por su cuello corto,
y su enorme cabeza equipada con poderosas mandíbulas repletas de dientes afilados. El Kronosaurus se alimentaba de peces, amonitas y otros reptiles marinos, utilizando sus mandíbulas para atrapar y destrozar a sus presas. Sus 4 aletas grandes generaban una propulsión impresionante, permitiéndole nadar rápidamente y maniobrar con agilidad en busca de alimento. A diferencia de otros pliosaurios, el Kronosaurus tenía un cuello extremadamente corto, compuesto por pocas vértebras, lo que le daba una ventaja en la caza, al concentrar su fuerza en la mordida. Sus fósiles, encontrados principalmente en Australia, han permitido reconstruir su vida como uno de los principales depredadores marinos de su época. El Kronosaurus es un recordatorio de cómo la especialización puede convertir a una criatura en el ápice de su ecosistema, combinando poder y precisión para dominar los mares prehistóricos. El gigante Euripterido. Hace entre 470 y 250 millones de años, los océanos eran el hogar de los euriptéridos, más conocidos como escorpiones marinos. Estos artrópodos gigantes, que podían alcanzar hasta 2 metros de longitud, fueron los depredadores acuáticos más grandes de su tiempo, dominando los ecosistemas marinos primitivos. Con cuerpos segmentados, patas puntiagudas y grandes garras, los euriptéridos estaban perfectamente diseñados para cazar. Su dieta incluía peces, caracoles y otros invertebrados, aunque las especies más grandes probablemente también se enfrentaban a pequeños vertebrados. Sus potentes garras les permitían atrapar a sus presas con facilidad, mientras que su cuerpo ágil y flexible les daba ventaja en la caza. El escorpión marino más grande conocido, Jaekelopterus, medía más de 2 metros y vivió hace aproximadamente 390 millones de años. Aunque los euriptéridos desaparecieron con el tiempo, su legado persiste en los fósiles, que cuentan la historia de unos depredadores formidables que gobernaron los mares mucho antes de la aparición de los reptiles marinos y los tiburones. Los euriptéridos representan un capítulo fascinante de la evolución temprana, siendo precursores de estrategias de caza y defensa que aún hoy se ven en el reino animal. El cachalote Livyatan. En el Mioceno, hace entre 10 y 12 millones de años, un coloso llamado Livyatan nadaba en los océanos, compitiendo directamente con el megalodón por el dominio de los mares. Este cachalote gigante, que medía alrededor de 13 metros, poseía mandíbulas enormes con dientes de hasta 36 centímetros, los más grandes de cualquier cetáceo conocido. El Livyatan no se limitaba a cazar calamares como los cachalotes modernos. Su dieta incluía presas grandes, como otros cetáceos, y probablemente se enfrentaba a gigantes marinos en feroces batallas territoriales. Con su tamaño imponente y fuerza abrumadora, era un depredador tope en su ecosistema. Curiosamente, el Livyatan coexistió con el megalodón, lo que sugiere un ecosistema altamente competitivo, donde ambos depredadores luchaban por los mismos recursos. Los fósiles encontrados en Perú han arrojado luz sobre la vida de esta criatura, cuya capacidad de caza y adaptabilidad lo convirtieron en una fuerza dominante. El Livyatan es un recordatorio del poder y la diversidad de los depredadores marinos prehistóricos, una criatura que redefine el concepto de gigante de los océanos. La ballena serpentina Basilosaurus. Durante el Eoceno, hace más de 40 millones de años, los océanos estaban habitados por el Basilosaurus, una ballena primitiva que combinaba características de mamíferos terrestres y marinos. Este depredador, que podía medir hasta 20 metros de largo, destacaba por su cuerpo alargado y serpenteante, lo que le daba un aspecto único y aterrador. El Basilosaurus era un cazador formidable que utilizaba su hocico estrecho y dientes afilados para atrapar presas grandes, incluyendo tiburones y otras ballenas. Aunque ya estaba completamente adaptado a la vida marina, aún conservaba patas traseras vestigiales, un vestigio de su origen terrestre. Esta criatura es una de las ballenas más antiguas conocidas y un ejemplo claro de la transición evolutiva de los mamíferos terrestres al agua. Los fósiles del Basilosaurus se han encontrado en varios continentes, incluyendo África y América del Norte, lo que demuestra su amplia distribución. El Basilosaurus no solo era un depredador impresionante, sino también un testimonio de la capacidad de adaptación de la vida en los entornos más diversos. El letal Predator X. En los océanos del Jurásico tardío,
un pliosaurio conocido como Predator X reinaba como uno de los depredadores más temibles de su tiempo. Este coloso marino, que medía alrededor de 12 metros y pesaba 45 toneladas, destacaba por su mordida devastadora, capaz de ejercer una presión de 15.000 kilogramos, una de las más poderosas jamás registradas. El Predator X combinaba tamaño y velocidad, nadando a unos 35 kilómetros por hora, lo que le permitía emboscar a sus presas con gran efectividad. Se alimentaba de una amplia variedad de animales, incluyendo tiburones, ictiosaurios y otros reptiles marinos, lo que lo convertía en un cazador oportunista. Su cráneo de 2 metros albergaba mandíbulas gigantescas y dientes afilados, diseñados para triturar huesos y desgarrar carne. Los fósiles encontrados en Noruega han permitido reconstruir su vida como un depredador ápice, temido incluso por otros grandes reptiles marinos. El Predator X es un ejemplo perfecto de cómo la evolución dota a los depredadores de herramientas excepcionales para dominar su entorno, dejando un legado que sigue impresionando a la ciencia. El caníbal Schifactinus. Hace millones de años el océano estaba dominado por una criatura tan fascinante como aterradora, el Schifactinus. Este pez, que habitó los mares del Cretácico entre 100 y 66 millones de años atrás, era un depredador formidable con habilidades que lo convertían en un cazador inigualable. Con una longitud impresionante y mandíbulas capaces de abrirse de manera extrema, este gigante del océano poseía dientes afilados y entrelazados que aseguraban que ninguna presa escapara. Una de las características más notables del Schifactinus era su capacidad de cambiar de color, similar a un camaleón. Este talento le permitía mimetizarse con el entorno y sorprender a sus presas, al tiempo que evitaba a posibles depredadores. Sin embargo, la naturaleza de este pez era aún más espeluznante. Se han encontrado fósiles de Schifactinus con restos de su propia especie en el estómago, lo que confirma su comportamiento caníbal. Este hecho lo coloca en una posición única en la historia de los depredadores marinos. Su velocidad era otra ventaja significativa, ya que sus aletas pectorales estaban altamente desarrolladas, permitiéndole maniobrar con precisión y alcanzar a presas veloces. No solo cazaba eficientemente, sino que también podía sobrevivir en diversos hábitats acuáticos, lo que explica su éxito durante millones de años. El Schifactinus no solo era un cazador letal, sino también una criatura que evocaba miedo y admiración por igual. Aunque ya no existe, su legado sigue vivo en los fósiles que han dejado los océanos. Este gigante del pasado sigue siendo un recordatorio de la impresionante diversidad y ferocidad de los depredadores marinos prehistóricos.